¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Diagnóstico. En esta ocasión nos vamos a centrar en la epilepsia, una de las enfermedades neurológicas crónicas más frecuentes. Tanto es así que unas 400.000 personas la padecen en España. Hablaremos de cómo se diagnostica y se trata en cada caso, cómo vivir con ella y los problemas que conlleva a los pacientes. De todo ello hablamos hoy, entre otros, con un gran conocedor de la materia, el doctor David Pérez, jefe de servicio de neurología del Hospital La Luz de Madrid. El 70% de los epilépticos se controla con un fármaco y no tienen crisis. Esos pacientes hacen una vida completamente normal. La mayoría de los epilépticos, la inmensa mayoría de los epilépticos, hace una vida normal y no lo conoce su entorno. Por lo tanto, hay que quitar un poco la idea de que el epiléptico es alguien que tiene una enfermedad crónica, que no puede hacer la mitad de las cosas, que tiene que tener una medicación continuamente tomando. No, ese no es el perfil habitual del epiléptico. Enseguida le escuchamos a él y a otros expertos. Será justo después del repaso a la actualidad con el que arrancamos Diagnóstico. La industria farmacéutica española batió su propio récord de exportación de medicamentos en 2021 con 17.000 millones de euros, un 41% más que el año anterior. Este volumen le convierte en el cuarto producto más exportado de nuestro país. Esta cifra confirma la tendencia de los últimos años, aunque el sector reconoce que tiene también un punto coyuntural: las ventas de vacunas contra la COVID-19. En todo caso, los medicamentos supusieron el año pasado más del 5% de todas las exportaciones españolas. Bristol Myers Squibb ha puesto en marcha De Viva Voz, el primer programa de podcast dedicado al cáncer renal y otros tipos de cáncer genitourinarios, en el que conocidos periodistas entrevistan a médicos, pacientes y expertos. Se trata de una iniciativa para concienciar sobre esta enfermedad, de la que se diagnostican 8.000 casos nuevos cada año en España y que se caracteriza por ser una patología silenciosa, que muchas veces solo se manifiesta cuando se ha extendido ya a otros órganos. El programa de telepresencia para pacientes con pluripatología de la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha sido reconocido como el mejor proyecto de digitalización dentro de la edición anual de los premios Consalud.es, que otorga la prestigiosa web especializada en información de salud. El premio ha sido recogido por el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, que ha destacado la apuesta por una asistencia de verdadera calidad al paciente ligada a la tecnología. Conectar a Internet no solo imágenes, sino también todo tipo de tecnología relacionada con el ámbito diagnóstico, pues yo creo que son herramientas que al médico o a la enfermera le van a ayudar a tener un control más directo sobre los pacientes y evitando desplazamientos, que yo creo que hoy día en los tiempos que corren es un momento clave y necesario. Alrededor de 400.000 personas viven en España con algún tipo de epilepsia, y es que efectivamente esta enfermedad de origen neurológico no se ciñe a un único tipo, hay varios. Además, se conocen diferentes factores y diversos tratamientos, desde un importante arsenal farmacológico hasta intervenciones quirúrgicas en algunos casos. Afecta por igual a hombres y mujeres y, a pesar de ser una patología aparentemente conocida, todavía existen estigmas y estereotipos. De todo ello, hablamos con alguien que sabe mucho de esto, el doctor David Pérez, jefe del servicio de neurología del Hospital La Luz de Madrid. Doctor, cuando hablamos de epilepsia, a veces la gente puede pensar en diferentes cosas, ¿no? Que tenemos pues vista incluso de las películas, pero ¿qué es la epilepsia? ¿Qué entendemos por epilepsia? Buena pregunta. La epilepsia es una descarga anómala de un grupo de neuronas. Ese puede ser un grupo pequeño o puede ser todo el cerebro. Y por eso hay tanta variedad de crisis epilépticas. Hablamos de epilepsia cuando las crisis se repiten en el tiempo. Puede uno tener una única crisis aislada o puede tener varias crisis, y es lo que constituye la epilepsia como tal. ¿Y tiene una causa determinada o varias causas pueden provocar epilepsia? Pues hay múltiples causas que pueden provocar epilepsia. Es más, hay una forma de epilepsia que es lo que llamamos epilepsia criptogénica, que no conocemos por qué aparece. Hay otro gran grupo de pacientes que tienen una epilepsia genética o hereditaria, y luego están las epilepsias secundarias a cualquier lesión cerebral. En su estricto, cualquier lesión en el cerebro, desde un ictus a una enfermedad neurodegenerativa, un traumatismo, puede provocar esa irritación en las neuronas y provocar una crisis epiléptica. Decía usted que hay diferentes tipos de epilepsia que se manifiestan también de forma diferente, o siempre hay que pensar en esas
convulsiones, en esas crisis de convulsiones? Pues hay múltiples formas de tener crisis epiléptica. Lo más conocido es la crisis generalizada tónico-clónica, es cuando uno pierde el conocimiento, cae al suelo y tiene convulsiones en todas las extremidades, incluso en el tronco, con contracción tónica o clónica, con movimientos. Pero puede haber crisis epilépticas de desconexión del medio, crisis de ausencia, en las que también está como ausente el sujeto durante a veces incluso pocos segundos, crisis parciales con movimientos de un brazo, crisis sensoriales con alteración de la sensibilidad, incluso alucinaciones, alteraciones del sistema nervioso autónomo. Casi cualquier función del sistema nervioso puede ser simulada por una crisis epiléptica y por eso la dificultad en el diagnóstico. Vamos a hablar ahora de un aspecto probablemente poco conocido, la estrecha relación que existe entre la salud mental y la epilepsia. Tanto es así que 1 de cada 3 personas con epilepsia ha tenido a lo largo de su vida algún trastorno mental. ¿Qué clase de trastornos? Pues varía según la edad. Estamos hablando que, por ejemplo, en población adulta, los datos de prevalencia de personas con epilepsia y trastorno depresivo, depresión, son en torno a un 23%. Personas con epilepsia y trastorno de ansiedad, un 20%. Trastornos psicóticos, lo que tiene que ver con la esquizofrenia, con tener alucinaciones, ideas delirantes, estamos hablando de porcentajes entre un 5 y un 7%. En niños y adolescentes la cosa cambia. Podemos tener a niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en torno al 33%, niños con epilepsia y trastornos del espectro autista, en torno al 20%, y niños también con epilepsia y trastorno de ansiedad en torno al 13%, y niños con epilepsia y depresión en torno al 7%. O sea, estamos hablando de porcentajes muy importantes, y las prevalencias de trastornos mentales en personas con epilepsia siempre son mayores que en la población general. La pregunta que surge inmediatamente es si es la epilepsia la que produce trastornos mentales o son los trastornos mentales los que pueden provocar epilepsia. Lo que dice la investigación es que la relación es siempre bidireccional, en ambas direcciones. Es decir, una persona con epilepsia, en tanto cuanto las repercusiones funcionales en la vida cotidiana que puede tener la epilepsia, los efectos secundarios de los fármacos, incluso algunos de los tratamientos para la epilepsia, que puede ser la cirugía, pues puede provocar evidentemente trastornos mentales, depresión, ansiedad fundamentalmente. Pero también lo que dice la literatura científica es que tener un trastorno mental puede provocar en el futuro la aparición, el desarrollo de la epilepsia. Además de todo el arsenal de fármacos para la epilepsia y para los trastornos mentales relacionados, existen terapias psicológicas que en unos casos se combinan con la medicación y en otros no. Muchas personas con epilepsia van a tener alteraciones cognitivas. Si la epilepsia se desarrolla en la infancia, en las primeras etapas de neurodesarrollo, es muy frecuente que estos niños y niñas con epilepsia tengan trastornos de discapacidad intelectual. Y si la epilepsia tiene repercusiones importantes a nivel cognitivo en la adultez y en personas mayores, pues vamos a hablar también de cuadros de demencia y trastornos neurocognitivos mayores, ¿no? Que es la nueva nomenclatura para hablar de la demencia. Entonces, esos tratamientos psicológicos tienen que estar adaptados para estas personas con afectación cognitiva, con afectación intelectual. La epilepsia, como enfermedad crónica que es, no solo afecta al paciente que la padece, sino también a su núcleo familiar. Por tanto, los familiares deben estar siempre incluidos en la toma de decisiones y en la aplicación del tratamiento. Deben ser coterapeutas. Eso también va a ayudar a disminuir a veces las malinterpretaciones acerca de la intencionalidad de algunas conductas, porque algunas conductas no son intencionales, sino que son propios síntomas de la epilepsia, ¿no? Entonces, la agresividad o la irritabilidad que pueda tener un niño, una niña, un adolescente con epilepsia quizás sea un propio síntoma y no tanto una conducta intencional hacia los padres. Si eso se explica, se reduce mucho la conflictividad. También es importante sensibilizar a la sociedad para que desde el conocimiento y la información sepamos comprender las necesidades de los pacientes epilépticos. De todas formas, ¿la epilepsia es en sí misma una enfermedad o hay otras enfermedades que pueden producir crisis epilépticas? Múltiples enfermedades pueden producir crisis epilépticas. Hablaríamos la más
que la crisis epiléptica es un síntoma asociado a muchas cosas. A veces el síntoma puede estar aislado y conducir a lo que llamamos una epilepsia criptogénica sin una causa evidente, pero por ejemplo hay pacientes que tienen un ictus que genera una epilepsia secundaria, o tienen una enfermedad de Alzheimer y produce una epilepsia secundaria a la enfermedad de Alzheimer. Por eso es difícil primero la terminología y transmitir esa información a los pacientes y a los familiares. Claro, ¿y tiene cura la epilepsia? Hemos visto que prevención es complicado, pero ¿cura? A ver, las intervenciones terapéuticas con fármacos lo que hacen, y eso está claramente evidenciado en la literatura médica, reducen la frecuencia de aparición de crisis. Y si sabemos que aquellos pacientes que responden bien al tratamiento y están más de 2 o 3 años sin crisis, la probabilidad de que vuelva a aparecer es más baja, ¿no? Es difícil de decir si en un momento dado hemos curado o no hemos curado al paciente. Lo que buscamos es que intenten llevar una vida normal sin que tengan crisis epilépticas, que las tengan muy ocasionalmente y que no suponga una disrupción de su vida diaria. Claro, pero los tratamientos son siempre farmacológicos, también se puede intervenir quirúrgicamente. ¿Cómo se trata? Pues es una buena pregunta. Inicialmente el tratamiento es farmacológico, con un fármaco para intentar reducir las crisis. A veces, si con un fármaco es imposible, asociamos 2 fármacos, incluso 3 fármacos. Y luego, si hablamos de epilepsia fármaco-resistente, aquellos que no responden a los fármacos, tenemos un arsenal de diferentes cosas. La cirugía es lo más conocido, pero está simplemente referida a un grupo pequeño de pacientes, aquellos que tienen una lesión, aquellos que tienen un foco en un área determinada que se puede extraer quirúrgicamente, pero también tenemos alternativas como, por ejemplo, la dieta cetogénica, que es una dieta que reduce el número de crisis, o la estimulación del nervio vago, un marcapasos que se coloca en el cuello, en el tórax, que estimula el nervio vago, y eso se ha demostrado que reduce el número de crisis epilépticas. Claro, y en cuanto al tratamiento farmacológico, ¿tiene muchos efectos secundarios estos tratamientos? Depende del fármaco que utilicemos. En general son fármacos que actúan en el sistema nervioso central, entonces la mayoría de las veces hay que tener cuidado con las dosis. También depende de la velocidad en que se ponga el tratamiento, el tiempo que lo mantengamos. En general hay que decir que los pacientes con epilepsia que llevan un tratamiento crónico lo suelen tolerar bien, porque llevan mucho tiempo con él y además los neurólogos solemos empezar a dosis pequeñitas, aumentando paulatinamente. Por lo tanto, en general los posibles efectos secundarios se compensan con el beneficio que tiene controlando la crisis. El arsenal farmacológico para tratar la epilepsia ha evolucionado mucho desde que a principios del siglo XX se empezó a comercializar el fenobarbital, que después se fue combinando con otros principios activos. En el siglo XXI aparecieron nuevos medicamentos, algunos combinación de anteriores y otros de nueva creación. Es verdad que el arsenal terapéutico es amplio, podríamos decir, y que nos permite mucho individualizar el tratamiento para los pacientes, eligiendo según sus comorbilidades, sus patologías concomitantes, digamos, al igual que un poquito individualizar según el metabolismo o la farmacocinética, según sean niños, ancianos. Es complicado hablar de los fármacos más utilizados porque depende de cada paciente, de su número de crisis, de cómo reacciona a un medicamento u otro. Es verdad que lo ideal es empezar con una monoterapia, empezar con un único fármaco, para también asegurar un poquito que el paciente cumplimente el tratamiento correctamente y que favorezca su efectividad, y según cómo se vaya encontrando, pues individualizar un poquito según el perfil de cada paciente. También hay que decir que muchos de ellos presentan interacciones, ¿vale? Tanto con otros fármacos que esté tomando el paciente como con, por ejemplo, el alcohol, o hay que tener mucho cuidado también porque están contraindicados a la hora de conducir, tanto un coche normal como gente que pueda trabajar con maquinaria, pues hay que tener mucho cuidado. La efectividad de los fármacos es, por tanto, relativa, depende de cada individuo. Sobre todo depende del cumplimiento del tratamiento, de la adherencia, también depende también un poquito de los entornos, de las situaciones personales, de cómo le sienta a los pacientes el tratamiento. Sí que es cierto que aún así hay pacientes que son refractarios al tratamiento, que es decir, que no responden a los tratamientos, y también es cierto que no puedes mezclar fármacos o juntar fármacos de manera sin control, vamos. ¿Por qué? Porque los efectos adversos al final van a ser más graves. Cuando fracasan los intentos de tratar al paciente con medicamento, entran en juego otras intervenciones. Existen otras alternativas, como puede ser algunos tipos de cirugía en concreto, ¿vale? Para intentar, pues eso, en esos pacientes que no logramos conseguir el efecto deseado, pues intentar paliar esas crisis. También es posible, sobre todo en la infancia, que lo combinen con algún tipo de dieta, porque se ha visto que con restricción de dieta o con algún tipo de dieta específica también se pueden beneficiar reduciendo sus crisis.
En la mayor parte de los casos, el tratamiento con fármacos es crónico y pueden aparecer efectos adversos más o menos graves. Esos efectos adversos suelen desaparecer, por ejemplo, con el paso del tiempo, conforme el paciente lo va tolerando, o incluso si bajas la dosis, se pueden desaparecer. No suelen requerir suspender el tratamiento, que sería pues un poquito de erupción cutánea, trastornos gastrointestinales, fatiga, cefalea. En cambio, hay otros efectos adversos que sí que dependen un poquito como de cada fármaco y que son efectos adversos más crónicos, por exposición prolongada al fármaco. Por ejemplo, feniletoína genera un poco de hisurtismo con la exposición prolongada, que es que te aparece vello por todo el cuerpo, o topiramato, por ejemplo, que puede aparecer algo de litiasis renal. En ese caso son más específicos de fármaco y estos efectos adversos sí que te obligan a la retirada del fármaco y cambio por otro. Hoy día los fármacos no curan, sino que controlan la epilepsia y hay un porcentaje de pacientes, en torno al 25%, que son refractarios al tratamiento. Buena parte de la investigación actual se centra precisamente en buscar nuevos medicamentos para esos epilépticos que no logran controlar sus crisis. Claro, la importancia de seguir el tratamiento supongo que será fundamental, ¿no? La adherencia al tratamiento y a las revisiones médicas casi continuas, ¿no? Periódicas, pero continuas. Exacto, sí. La adherencia al tratamiento es el core de un buen tratamiento para los pacientes epilépticos. Pero también me voy al otro lado. Es importante que nosotros les expliquemos esa importancia, la dificultad de mantenerlo, sobre todo, por ejemplo, con niños y sobre todo con adolescentes. Hay algún estudio que dice que los adolescentes tienen una adherencia muy reducida a este tipo de tratamientos. Impide beber alcohol, impide trasnochar, de tal manera que hay que transmitirles la urgencia de mantener ese tipo de hábitos de vida, el tratamiento farmacológico estricto, porque una vez que tienes una crisis tiene unas repercusiones que empiezas como el contador a cero. Por ejemplo, te impide legalmente conducir o hacer algún tipo de actividades peligrosas o algunas profesiones. Por lo tanto, también tenemos una responsabilidad los neurólogos de transmitir esa importancia al paciente para que sea sensato y sepa que hay que tomar la medicación. Claro, le iba a preguntar si con epilepsia se puede hacer una vida completamente normal, pero veo que algunas limitaciones esta enfermedad sí tiene, ¿no? Inevitables. Hombre, si tienes crisis activas, sí, pero el 70% de los epilépticos se controla con un fármaco y no tienen crisis. Esos pacientes hacen una vida completamente normal. La mayoría de los epilépticos, la inmensa mayoría de los epilépticos, hace una vida normal y no lo conoce su entorno. Por lo tanto, hay que quitar un poco la idea de que el epiléptico es alguien que tiene una enfermedad crónica, que no puede hacer la mitad de las cosas, que tiene que tener una medicación continuamente tomando. No, ese no es el perfil habitual del epiléptico. Sí es verdad que hay epilépticos con epilepsia es más difícil control, fármacos resistentes, que tienen que tener cuidado, tienen muchas veces, si tienes una crisis, legalmente no puedes conducir al siguiente año, no puedes hacer algún tipo de actividades peligrosas, pero no es el perfil habitual. Sí, es que precisamente hablaba usted de esta imagen un poco distorsionada a veces, ¿no?, que tenemos sobre el paciente epiléptico, ¿no?, que nos lleva incluso a actuar mal cuando presenciamos una crisis epiléptica, ¿no? ¿Qué es lo que no hay que hacer o qué es lo que hay que hacer? Pues es un mensaje claro que hay que transmitir a todo el mundo. Cuando uno ve una crisis epiléptica, estamos hablando de las crisis generalizadas tónico-clónicas, no hay que abrirle la boca al paciente porque está teniendo una contracción mandibular. Y yo he visto gente perder un dedo por intentar meterlo para abrirlo, que no se trague la lengua. No, hay que apartar las cosas, lógicamente, dejarle espacio libre y esperar a que pase. Lo normal, el 90 y muchos % de las crisis en menos de 5 minutos han desaparecido, de tal manera que hay que ponerle en decúbito lateral hacia un lado y esperar a que esté descansando y que vaya respirando y avisar a los servicios de urgencia. Obviamente, si el paciente en un momento dado ha vomitado, hay que intentar limpiar la boca, si ya no está contrayendo la mandíbula ni la musculatura, pero en el momento que está produciéndose la crisis, lo único que hay que hacer es apartarse, si tenemos algún cojín, alguna cosa para que no se haga daño, hacer eso simplemente, pero nada más, porque podemos hacer mucho más daño que beneficio en esos pacientes. Claro, porque es que parece que, a pesar de que es una enfermedad muy conocida, pero que hay poco conocimiento realmente, ¿no?, sobre la epilepsia o muchos estereotipos creados, ¿no? Exacto, durante mucho tiempo se ha asociado la epilepsia a pacientes que tenían en la Edad Media, pues que tenían algún tipo de maldición o era un tema tabú el que pudiera tener una epilepsia. Hoy es una enfermedad como cualquier otra. Sí es verdad que puede aparecer en cualquier momento y quizás es el mayor hándicap y se han asociado una serie de intervenciones por el público general, como abrir la boca, cuidado con la lengua, que a veces lo que hacemos es destrozar los dientes o romper un hueso en vez de intentar ayudar al paciente, que es lo que buscamos todos. Mi nombre es Arturo Morgade Salgado. El problema de la epilepsia lo tengo desde los 3-4 años y actualmente
Tengo 58, con lo cual... Arturo es uno de los protagonistas de Episodios de una vida, un reciente documental de Angelini Pharma para visibilizar la epilepsia y la realidad de los enfermos que la padecen, sometidos hoy día aún a muchos estereotipos. De manera especial, los que como Arturo padecen una epilepsia refractaria que no se controla bien con los fármacos disponibles en el mercado. Estaba trabajando con un fuerte ritmo en una empresa donde yo no había dicho que tenía este problema, no se había manifestado. Estaba trabajando en un puesto de responsable de un departamento financiero perfectamente compatible, y en el momento que tienes el episodio, pocos días después, te encuentras con la carta de despido. La realidad es que la falta de información y la distorsión con la que llega la imagen de esta enfermedad a la sociedad hace que pendan aún sobre ella muchos estigmas. Quizá a lo largo de toda la historia, ¿no?, pues ha venido estigmatizada, ¿no?, por esas falsas creencias demoníacas o de brujería incluso, ¿no? Porque es muy llamativo, ¿no?, la clínica que tiene el paciente cuando tiene una crisis, la crisis al uso, ¿no?, que todos conocemos que es esa convulsión, ¿no? Hay muchos más tipos de crisis, ¿no?, que pasan más inadvertidas incluso, y todo eso causa muchísimo rechazo social y miedo porque la gente no conoce qué es la epilepsia, no sabe reaccionar frente a una crisis de epilepsia, y la estigmatiza, el paciente propio incluso la estigmatiza, ¿no?, por todo lo que ve, pues a lo mejor ha visto a lo largo de historia en prensa, en libros, en películas. Entonces todo eso no nos ha hecho un favor. Para combatir esa imagen distorsionada, muchos pacientes abogan por contar abiertamente que se padece una epilepsia, incluso aunque esté bajo control y no se tenga miedo a la aparición de una crisis. ¿Lo cuento o no lo cuento? Si estás controlado sería bueno que lo contaras, porque darías una impresión de normalidad frente a una enfermedad que es sumamente estigmatizada, bastante desconocida todavía, por lo menos en términos generales. Y a ver, si solo conocemos el 30% de las personas que no están controladas, nos perdemos el resto digamos, del conjunto de la epilepsia, que somos un montón de personas que sí estamos controladas, que podemos llevar una vida normal. Es imprescindible y urgente que la sociedad conozca la epilepsia para perderle el miedo y también para aprender a ayudar a los que sufren una crisis. Por ejemplo, jamás hay que meter nada en la boca al paciente. Lo primero es empezar a mirar el reloj. Hay que mirar el reloj y saber cuánto está durando. ¿Por qué? Porque si dura más de 5 minutos hay que llamar a urgencias. Por otra parte, hay que procurar que no se lastime. Entonces, si tiene objetos cerca o si tiene objetos cerca, efectivamente hay que quitarle los objetos o alejarlos si de pronto tiene una esquina, un cordón, lo que sea. Y poco más. Realmente es procurar que no se haga daño, contar el tiempo y no meterle nada en la boca. Sentido común e información, dos principios básicos para entender y ayudar a las personas que padecen epilepsia. Hablábamos antes de los tratamientos y casi me gustaría terminar volviendo a este asunto, ¿no? Porque usted diría, desde su experiencia, ¿se ha evolucionado mucho en la última década? ¿Hacia dónde vamos? ¿O se sigue tratando igual que hace unos años? Pues sí es verdad que hace 20 años teníamos 3 o 4 fármacos para poder utilizarlo y hoy en día tenemos 2 docenas de fármacos para poder. De tal manera que ahora tenemos que buscar quizás la personalización del tratamiento para cada uno. Hay fármacos que van bien en un rango de edad, fármacos que van mejor para varones y no para mujeres, por ejemplo, pero sigue habiendo un tanto por ciento elevado de pacientes que no responden a ningún fármaco. Y hemos tenido alternativas en los últimos 10 años, pues la cirugía de la epilepsia o la estimulación del nervio vago, que nos han dado alternativas para poder ofrecer a este tipo de pacientes. ¿Y el futuro cómo lo ve de esta enfermedad? Pues el futuro yo lo veo, mejorando el diagnóstico precoz para que los pacientes, en vez de tener varias crisis, que tengan una y lo identificamos rápidamente, y eso hay que formar al resto de los compañeros médicos para que lo identifiquen rápidamente, y 2, esperar que aparezcan nuevos fármacos que tengan más eficaz, especialmente para la epilepsia fármaco resistente, que es ese 20 o 30% de pacientes con difícil tratamiento. De momento, la curación de la epilepsia queda lejos y los esfuerzos se centran en mejorar los tratamientos existentes, cada vez más personalizados, y sobre todo buscar nuevos fármacos para ese importante grupo de epilépticos que no encuentran solución con los que ahora están disponibles.
Nos acercamos al final del programa. Hoy el consejo llega de manos de nuestro pediatra de referencia, el doctor Roy Piñeiro, que aborda lo que supone la epilepsia en la infancia. Es relativamente sencillo explicar cómo actuar ante una convulsión de un niño. Vivirla en directo, evidentemente, es otra experiencia desagradable e incluso los propios pediatras a veces sabemos cómo actuar, pero sigue asustando bastante. En general, cuantas menos películas hayamos visto, mejor. Si hemos visto muchas películas, seguro que queremos hacer muchas cosas y ninguna de ellas está indicada, como por ejemplo, no meter absolutamente nada en la boca de un niño que está convulsionando. Podemos llevarnos un buen mordisco e incluso una amputación de la mano, así que cuidado con eso. Tampoco tenemos que sujetar al niño para que no convulsione. Es una fuerza desmedida para ese niño. Todos sus grupos musculares están actuando, así que nada de intentar que esa crisis ceda porque nosotros impidamos el movimiento de los músculos. Así que realmente hay que estar tranquilos, hay que quitar todos aquellos objetos con los que el niño se pueda dar un golpe, insistimos que son movimientos violentos, y un reloj que nos diga durante cuánto tiempo ha convulsionado. Sé que es fácil decirlo y una vez que se ha vivido una experiencia de estas, pues hay que intentar cumplirlo. Pero es complicado cuando ocurre en directo. Hasta aquí el diagnóstico de hoy en el que hemos abordado la enfermedad de la epilepsia. Volvemos con todos ustedes dentro de una semana, en 7 días estamos de nuevo en sus pantallas, no nos fallen. Les esperamos entonces con un nuevo asunto de salud contado como siempre desde una perspectiva diferente. Buena semana.